hace andar en las alturas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y creo que eso es lo más alto que uno puede aspirar, el reconocerlo. Dios no creó al hombre para que sea un pordiosero, para que esté en pobreza. Pobreza es menos de lo necesario para vivir. Esa no es la condición con que Dios creó al hombre. De hecho, hay gente que ataca que se hable de prosperidad en la iglesia. Pero cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, algo que Él había hecho especialmente para el hombre. El clima era perfecto, de tal manera que estaban desnudos y no tenían frío. Dios los protegía y los guardaba. Ahí puso el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal. Y Dios dijo, todos pueden disfrutar, pero ese árbol del bien y del mal no lo toquen. Pudiera no haber hecho el árbol ese, pero el árbol significaba la obediencia del hombre. Dios pudiera no darnos la palabra y nosotros vivir haciendo lo que se nos da la gana. Pero Dios quiere ver tu fidelidad y mi fidelidad. Que estemos contentos con lo que Él nos dio. Los varones contentos con la esposa que Dios nos dio. Las mujeres contentas con el hombre que Dios le dio. Los hijos contentos con los padres que tienen. Y dificultades hay en todos lados, pero uno sobrelleva las circunstancias. Cuando veo la condición en que se encuentra el ser humano, las circunstancias en que están en un lugar, ahora mismo en Gaza se están muriendo de hambre, pero tienen 50 rehenes que no los quieren soltar. Hello, ¿alguien me está escuchando? Y usan los medios para decir cómo está sufriendo la gente, pero tienen 50 secuestrados israelíes, no los quieren soltar, y aunque el presidente nuestro y han hecho la manera de que se arregle esa circunstancia, la gente persiste en hacer lo que quiere. Hay gente que está extremadamente mal, pero no sueltan el pecado. Hay un momento en que uno tiene que compungirse su corazón, y para eso vino Cristo, para darnos la luz, la sabiduría de la vida, de cómo caminar de manera que seamos de bendición a otros y que la bendición de Dios esté en ti, de tal manera que no tengas que sufrir. La carga del pecado es extremadamente alta. Entonces, este texto de la palabra, donde Dios dice que nos va a hacer andar en las alturas, es importante. Dios dijo en Deuteronomio 28, del 12 al 14, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Esta palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Hoy estamos bajo un mejor pacto. La Biblia dice eso. Y las promesas, y mejores promesas. Así que si en el Antiguo Testamento para ellos, usted tiene que esperar, no miseria. Si usted ama a Dios, usted tiene que esperar que Dios le va a proveer. Él es proveedor, Él es sustentador. Y que Dios te va a dar la sabiduría para hacer negocios. Dios te va a dar la sabiduría. El pueblo judío lo creó Dios y ellos son comerciantes. Hay una de las cosas que hay que vencer, que es la vagancia, la haraganería. Dice, tenemos que ser diligentes. Cuando hay que hacer una cosa, la hacemos y ya. Y yo pudiera buscar la manera de ya no trabajar. Pero para mí el trabajo me trae satisfacción porque es servir a Dios. Y yo he escogido esto porque Él me llamó y yo escogí. Usted también puede escoger hoy. Usted puede escoger por Cristo, usted puede escoger por lo puro, por lo sano. Y Dios te va a bendecir. Dice así, te hará Jehová sobreabundar en bienes, más que abundar, sobre, por arriba, en el fruto de tu vientre, con los hijos, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová el buen tesoro, el cielo,
para enviar lluvia a su tierra, porque ellos eran ganaderos y el animal come pasto, necesitaban el agua, y también eran agricultores, necesitaban el agua primera y la tardía, en su tiempo justo, para que lo que sembraban venga fuerte y se multiplique. Entonces Dios dice, ese es el buen tesoro, va a estar abierto para ti. Escuche, nosotros tenemos que caminar con cielos abiertos. Usted tiene que saber que toda oración que usted haga, Dios la va a escuchar. Una vez le dijo a los discípulos, ustedes no me habían pedido nada hasta ahora. Pedid y se os dará. Y hay que pedirle a Dios. ¿Usted se cree que Dios no le va a gustar de que usted le pida economía? Que usted le pida salud. Si usted le dice, mira, no me alcanza para cubrir, Señor, ayúdame. Dame inteligencia para hacer algo que produzca. Fuimos llamados a producir. José no tenía nada, pero donde lo tiraban, él producía. Era un hombre que era próspero. No porque tenía en el banco, no porque tenía en los bolsillos. Tenía ideas que venían de Dios, tenían sueños. Y la iglesia tiene que tener sueños de Dios grandes. Hay veces lo que frena es que usted no honra a Dios con los diezmos. Mira para otro lado, es que estoy apretado, no lo puedo dar. Si el asunto es demostrarle a Dios que aunque estés apretado, lo vas a hacer porque eres fiel, entonces Dios te abre por causa de la fe. Bueno, dice la palabra de Dios, porque este texto es muy importante. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir, levante sus manos, toda obra de tus manos. Mírese la mano, diga, esta mano es bendita de Dios. Y si tú aprendes a dar, Dios te va a dar para que recibas. Más bienaventurado es dar que recibir. Luego dice, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Se acabó la deuda. No vas a necesitar usar tarjetas. Eso es muy fuerte porque estamos en una cultura tan acostumbrados. Casi nadie usa cash. A mí me gusta tener cash. ¿Sí? Pero generalmente ya no usan. Yo hablo con mi hijo y conozco. No, cash no, tarjeta. Todos se manejan con tarjeta. Si usted lo paga antes de que cumpla un mes, no paga interés. Entonces, en vez de tener el peso, ¿no es cierto? Con los robos y con tantas cosas, la gente prefiere la tarjeta. Pero con respecto a las deudas, mire, ¿por qué no imaginamos que Dios nos va a dar una casa cash? Para no tener que pagar mortgage. Lo pagamos porque somos fieles. Usted sabe lo que es sentarse todos los meses y decir 1.300 o 3.000 o 4.000. ¿Usted sabe lo que es eso? Se le va la plata. Usted se entusiasma y no tiene para comprar y la mujer dice, uy, tengo que cambiar el juego, estas ollas están viejas ya y por más que las limpie. Y va y ponen un especial, ¿no es cierto? $650 y dice, no los tengo, pero la voy a comprar. Y la compró. Y uno a veces se acostumbra a comprar cuando no tiene. Pero mire lo que dice acá. Que Dios va a bendecir toda obra de tus manos y prestarás, tú serás prestamista y tú no pedirás prestado. Eso es prosperidad. Principio de prosperidad, vamos a exterminar las deudas. Hubo 3 amenes. Vamos a acabar con las deudas. Mire lo que dice luego, importante. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. La cola no decide, sigue lo que la cabeza. Y hay mucha gente que no toma determinaciones. Hay otro que la toma. ¿Sí? El gobierno toma determinaciones, la gente toma determinaciones. Usted conectado con el Espíritu Santo va a empezar a tomar determinaciones que le van a prosperar. Y no estoy hablando solamente de economía. Prospera la familia, las relaciones.
las relaciones con los hijos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente. Hágase con la mano, arriba, la derecha, a ver, arriba. Voy a estar arriba. ¿Cuántos lo creen de verdad que Dios te va a levantar y va a estar arriba? Y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Quiere decir que el pecado es una de las cosas que más te hunde, para no estar en las alturas, sino abajo. ¿Sí? Importante. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Es decir, por eso enseñamos la palabra de Dios aquí. Al salir por esa puerta, usted puede hacer lo que quiere, pero la palabra se te ha sido dada. Porque el que te ama quiere que estés arriba y no estés abajo. Imagínese lo que significa un matrimonio. Tienes que cubrir gastos. Hay responsabilidades. Pero si te gusta tener 3 mujeres, vas a tener más gastos, más responsabilidades y 3 suegras. Obedecer a Dios siempre es bueno. Dice, para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, y luego habla de dioses ajenos, porque la palabra de Dios dice que en los pueblos la idolatría ha sido la ruina de ellos. Y cuando usted ve los países más idólatras son los más pobres. Haití, Cuba, ¿sí? La Iglesia Católica ha colaborado mucho con la idolatría. Y cada país tiene su santo, su virgen, cuando realmente la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. El Salmo 18, 32 al 36, dice David, a mí me gusta cómo escribe David: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como ciervas y me hace estar firme sobre las alturas. Yo estuve investigando qué tienen los pies de la cierva. Cuando usted ve los ciervos, cómo ellos saltan, parecen que vuelan. Y tienen la particularidad de hacerlo en piedras, en montañas. Tienen las pezuñas muy pequeñitas y se afirman, son bien fuertes. Dice que tiene la capacidad de saltar, de volar y pararse firme sin caerse. Dios quiere que usted sea como un ciervo, quien hace mis pies como de cierva, firmeza en el caminar. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Ella parece que vuela, pero cuando cae, está firme para volver a saltar de nuevo. Yo creo que si usted cree en la palabra y la pone por obra, usted va a ver testimonios de cómo Dios te provee de la misma manera que hay sanidades, cómo Dios te provee y hace milagros con tu economía. La gente hace cualquier cosa por dinero, pero tenemos que aprender a honrarlo a Dios para que venga la bendición. Y dice la palabra de Dios, el asunto no es solamente estar arriba, sino mantenerse, porque dice, me hace estar firme sobre mis alturas. La revelación de la palabra de Dios te levanta, te da victoria. Dios es el que me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mi mano para la batalla, dijo David, para entesar con mis brazos el arco de bronce, que fue lo que dijo el hermano, que ese animal tan fuerte que 2 hombres no pudieron detenerlo, él pudo agarrarlo y herido y someterlo. Porque hay momentos específicos en que vas a pasar pruebas porque son inevitables, pero Dios te va a dar la fuerza para que sigas estando en las alturas. Cuando uno comete errores, no debe tardar en pedir perdón a Dios.
y decirle, Señor, la falta no es mía, porque cuando un cristiano está de problema en problema, de problema en problema, hay una dificultad. La Biblia dice que tenemos que estar de gloria en gloria. ¿Me están escuchando? Entonces, sí, que vengan pruebas, sí, pero ¿cómo voy a superar las pruebas? Primero, ¿hay algo de lo que yo haga que desagrada a Dios? ¿Cómo puedo acomodar esto? ¿Cómo lo voy a acomodar? Y estas cosas son muy importantes. Que nosotros digamos, Señor, si hay algo que está mal, yo quiero acomodarlo. Cuando viene la palabra, porque Dios nunca saca un pecado a luz sin primero amonestarte primeramente porque te ama. No quiere avergonzarte en público. Entonces viene la palabra para que tú te acomodes. Solamente cuando uno persiste y se volvió un cabeza dura es que las cosas cambian. Y yo quisiera hoy en este día motivarle a que esté en las alturas y no baje. Yo quiero estar en las alturas. Estamos próximos a hacer algo. Y yo necesito una iglesia que crea las promesas de Dios. Porque tenemos que proyectarnos para conquistar y en eso hace falta la fidelidad, la lealtad, el amor. Dice, Él es el que adiestra mis manos para la batalla. David pudiera decir, yo soy un guerrero valiente, el león, el oso, a Goliat. Después ganó todas las batallas que peleó. Pero él dice, es por causa de Dios. Si usted es un vencedor, es por causa de Dios. Tienes que negarte a ti mismo para dejar que la gloria de Dios se manifieste y no creer que eres tú el que lo va a hacer. Por eso es que el verdadero y genuino hijo de Dios no va a hacer trampas para prosperar. No va a engañar al prójimo. Porque no vas a ser tú el que te va a prosperar, es Él. Sabiendo esperar el momento. Y si Dios quiere que pases un tiempo de prueba para después darte lo que tiene preparado para ti, tienes que saber esperar. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Luego dice, ensanchaste mis pasos. Mire cómo habla de los pies. Ahora habla de pasos más grandes. ¿Sí? No va muy lento. Ya una vez que se desata la gloria y la bendición, paso grande, sin temor, sabiendo que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Que Dios te llamó, Dios te ama. Escuche, Dios te ama. Cuando pasamos por circunstancias y pruebas es para que abras los ojos porque Dios quiere corregirte en algo o quieres que tengas un nuevo testimonio. Nunca Dios va a permitir una prueba para hacerte sufrir porque Él te ama. Dice, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Luego dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Somos pies como de sierva. Nuestros pies no van a resbalar. Si nosotros nos mantenemos conectados con Jesús, con su palabra, y caminamos de acuerdo a su voluntad, no tenemos por qué temer. Nuestros pasos o nuestros pies no van a resbalar. Hay veces veo personas que cualquier cosa que viene se entretienen y pierden la visión de lo que Dios... ¿Para qué pone Dios una persona en la iglesia? Dios la pone en una iglesia no solamente para que tú escuches la palabra y te alimentes de fe para alcanzar y hacer negocio afuera. Hay que llevar adelante la obra de Dios. Hay que predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es mi función. Tengo que producir los frutos del reino. Den un aplauso fuerte a Jesús. Mis pies no han resbalado. Hay una parte en que David dice, por poco resbalaron mis pies a ver la prosperidad de los impíos. Mire cómo a veces la prosperidad de los injustos, de los malos, de aquellos que no adoran a Dios ni le aman y andan en tan buenos autos y van a los mejores lugares de recreación y paseo, de pronto puedes tender a envidiarlo. ¿Sí? Al ver la conducta de los impíos, por poco resbalan mis pies. ¿Qué lo sostuvo a David para que esté en las alturas? El aferrado a la palabra de Dios para que nada te sacuda y te haga caer.
En Habacuc capítulo 3, verso 19, dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Quiero decirle esto, el propósito de Dios es que usted ande en las alturas, no abajo. Estarás siempre arriba y no estarás debajo. Entonces, claro, yo traigo este mensaje, pues lo que yo he vivido. Cuando mi papá murió a los 4 años, la economía, él tenía el mejor negocio que había en aquel pueblo, en La Borde, como un hondipo, y era uno de los socios. Pero cuando papá enfermó y murió, y fue en 2 meses, estaba sano, y en 2 meses lo mató el cáncer en los pulmones. La situación económica cambió. Mi mamá había ido nada más que primero inferior y primero superior. De estudio solamente 2 años de niñita. Después de allí, ella era sirvienta, trabajaba limpiando casas de niña. Cuando mi papá puso los ojos en ella, siendo una mujer humilde, todo cambió para bien. Pero luego de la muerte de mi papá, las cosas empeoraron. Nosotros pasamos por circunstancias adversas en la vida, pero de todas ellas te va a librar el Señor. Y aun cuando mi madre enfermó de cáncer y clamó a Dios, Dios la sanó. Primer milagro. Sí, estaba desahuciada, no más de 20 días de vida. Todo era trágico, vivíamos en un rancho de barro y caña porque había comprado una casa, pero estaba a 24 cuadras del asfalto. Nos mudamos de Córdoba a Buenos Aires. Ella conoció un hombre, se casó, segundas nupcias. Le estafaron. Al vender esa casa, compraron un terreno más cerca al asfalto, porque estábamos 24 cuadras de barro. Cuando llovía aquello era terrible, para ir al colegio lo mismo. Y Dios puso su mano de poder. Terminamos viviendo en un ranchito de barro y caña, pero Dios puso su mano de poder. El propósito de Dios, que Dios quiere que estés en las alturas. Y dice, no importa cómo sea tu principio, aunque sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Y así fue. En aquel rancho de barro de caña vimos la gloria de Dios manifestarse. Dios fue bueno con nosotros. Ahí empezamos en lo más bajo, pero de ahí empezó a levantar. Nosotros vimos milagros que yo les cuento a ustedes. Dios empezó a multiplicar los billetes del sobre que traía mi papá, que era el único que trabajaba. Yo tenía 8 años. Y él ganaba 3 billetes de 100, por ejemplo, de la denominación argentina. Lo abría, lo contaba, se lo daba a mi mamá. Y cuando mi mamá lo iba a volver a ver, 6. No hubo mucho lío, porque si en vez de 3 hay 2, pero como era más, hiciste hora extra, pasó algo, dijo, no, mira, hay 6. Si yo lo conté había 3. Al principio no nos dimos cuenta y allá se cobra por mes. Cuando usted está apretado el 15 para llegar al primero a cobrar, se hace difícil. Durante 3 años Dios le aumentó el sueldo. Mire, Dios no solamente multiplica los peces y los panes. ¿Hay alguien que me está escuchando? No. Él puede multiplicar todas las cosas. ¿Sí? Y así hizo Dios con nosotros. Empezamos a edificar la casa nuestra, de material, linda, hermosa. Ahí vive mi sobrina hoy. Vivieron mis padres y cuando mi mamá murió, se fue con el Señor porque está viva. La casa quedó para mi sobrina y ahí está criando hijos ella y su nieta. Es que Dios hace una obra perfecta. Dios quiere que tú estés arriba y no estés abajo. Mi mamá, que estaba pidiendo siempre, y por eso fue que Dios empezó a multiplicar, siempre tenía que pedirle a la hermana para poder llegar a fin de mes. El 20 se quedaba corta y decía, Margarita, préstame algunos pesos y cuando cobra yo te los devuelvo. Y así era, se volvió una costumbre.
Siempre los 15 y los 20 pedirle plata a mi tía para después devolvérselo. Hay veces nos acostumbramos a cosas que Dios no quiere que nos acostumbremos. Y de pronto un día mi tía le dijo, mira Margarita, discúlpame, pero esta vez no puedo prestarte. Compramos unos muebles y no tengo. Uy, mi mamá se puso muy triste y le dolió en su corazón que tuviera que pedirle a otra persona. Entonces hizo lo que tendría que haber hecho al principio. Se postró en el borde de la cama y le dijo, Señor, ¿no fuiste tú que me sanaste del cáncer? Cuando los médicos decían que estaba desahuciada. ¿Por qué tengo que pedir prestado para poder llegar a fin de mes? Ayúdame. Y empezó Dios a multiplicar los pesos. ¿Qué le parece? Hicimos una casa hermosa, empezamos a vivir ahí. No solamente eso, yo a veces te cuento cosas que yo recuerdo. Íbamos a la feria hay como 5 cuadras donde hay pescado, carne, en la calle, y lo venden. Un día a la semana o 2 veces a la semana. Y mi mamá iba acostumbra a la gente así, con bolsas, y entonces eran 4 tomates por $1, un ejemplo. Y el hombre le metía 8 tomates. Y mi mamá le decía, no, le pedí 4. Señora, por favor, que estoy apurado, hay 4 ahí. Y mi mamá decía, este es Dios. ¿No le gustaría que Dios llene lo que falte? Dé un aplauso fuerte al Señor. Hay que creer en los milagros. Hay que creer en el poder de Dios. Ahora vamos a ir a Colosenses, capítulo número 3, del 1 al 10. Colosenses, aleluya. Dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que dijimos de estar arriba y no estar abajo. Espiritualmente hablando ahora. Ya tú no eres de la carne, no eres de este mundo, tú eres de arriba. Tú perteneces al reino de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en la de arriba. No te alcanza con venir 2 horas a la iglesia. El martes tenemos reunión, tienes que estar aquí. Hoy en la noche tenemos reunión. No sé cómo hace la gente para vivir con 2 horas. Uno tiene que buscar llenarse más, demostrarle a Dios que tienes hambre de las cosas de arriba. Porque habéis muerto, dice Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está nuestra vida. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hay veces comienza la tentación en nosotros. Tantos siendo influidos por la televisión y los medios que vivimos en esta hora. De pronto una mujer le hacen ver como que puede llegar a enamorarse de otra mujer. O un hombre de un hombre. Acá dice que es pasiones desordenadas, eso no es amor. Malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser revestidos del nuevo hombre? Conforme a la imagen de Jesucristo, el vencedor que peleó y ganó todas las batallas. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Buscad las cosas de arriba. Póngase de pie.